Saludos, mis hermanos y amigos. Dicen que la ansiedad es una inquietud por el futuro, incertidumbre por el futuro, desconfianza por el futuro. Que la persona que tiene ansiedad es alguien que se desespera por su futuro. Dicen que el estrés es preocupación por el presente, preocupación por lo que pasa hoy, ¿no? Por lo que va a pasar en las próximas horas. Dice que el estrés causa eso y que la depresión es exceso del pasado, que la persona que vive deprimida es porque no ha superado el pasado, no ha superado su pasado. Es decir, el pasado sigue estando presente. Y mis hermanos y amigos, no sé con cuántas personas he conversado, cristianos y no cristianos, que han acudido por un consejo. Y saben, muchos de los problemas de los hombres hoy, y estoy hablando ahora exclusivamente a aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador y Señor, muchos de los problemas que tienen o han tenido tiene que ver con el pasado presente, recuerdos, ¿no? Cosas, por ejemplo, algo que me hicieron cuando era niño, algo que me dijo mi mamá cuando era niño, algo que me dijo mi papá cuando era niño, algo que me dijeron mis amigos, mis profesores cuando era niño. A veces un insulto, un menosprecio, tú no vales, tú no sirves, tú eres esto de aquí, esto de acá. Todas estas cosas parece mentira, pero muchos de ustedes saben que así es. Quedan grabadas en la mente, en el corazón. Y eso, mientras no se supere, sigue siendo presente. Personas que recuerdan de eso, se acuerdan de eso. Ay, lo que me decía mi mamá, lo que me decía mi papá, lo que me decían mis hermanos. Personas que se acuerdan de eso. Sí. Otros, también anclados del pasado, dicen, yo hice una cosa bien fea. Cuando era niño, cuando era muchacho, hice algo muy malo, muy malo. Y viven pensando en lo que hicieron. Sí, viven pensando en lo que hicieron. Y manifiesta, no creo que Dios me haya perdonado eso que hice. No creo que tenga perdón de Dios. Y se martirizan. A pesar de que eso sucedió hace muchos años, se martirizan el daño que hice. Otros, en cambio, hablando del pasado, dice, lo que pudo haber sido y no fue. Lo que pudo haber sido y no fue. Ah, si me hubiera casado con Lola, si me hubiese casado con Andrés, cosas así, yo estaría diferente. Las cosas hubieran marchado diferente. Y andan pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Y se quedan horas, a veces sin dormir, pensando en lo que pudo haber sido y no fue. El pasado sigue estando presente. Pero mis hermanos, ¿saben? Lo que el Señor nos enseña en su palabra, que cuando aceptamos a Cristo, nuestro pasado queda sepultado o debe quedar sepultado.
que cuando aceptamos a Cristo es borrón y cuenta nueva. Es el Señor. Dice, sepultaré en lo más profundo del mar sus pecados y no me acordaré de ellos, dice el Señor. Pero el creyente, los hijos de Dios, seguimos pensando en el pasado. ¿Mm? Un familiar que ya partió con el Señor, puede ser papá, mamá, hermano, hermana, ya partió con el Señor y nos vivimos acordando de ese familiar, llorando con ese familiar. Hace pocas semanas una hermana, ¿no?, un familiar fallecido, se puso a recordar todas las canciones que su mamá cantaba. Y las ponía y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pensando en su mamá, recuerdos de su mamá. Y cuando eso sucede, aún nosotros siendo creyentes, repercute en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, repercute en cuanto a cómo tratamos a los demás. Sí, porque cuando esas cosas vienen a nuestra mente, pensamos en que la gente nos tenga pena. Pobrecito, pobrecita. Ay, mírenlo, mírenla. Y estas cosas, a veces las personas se acostumbran a dar lástima. Siempre quieren dar lástima. Y estoy hablando a creyentes. ¿Sucede eso? Sucede eso, lamentablemente. Para Dios es importante que como cristianos, como hijos suyos, dejemos atrás el pasado. Miren, en la conversación de Juan capítulo 3 que Nicodemo tiene con nuestro Salvador y Señor Jesucristo, saquemos algo a limpio. Veamos, capítulo 3 del libro de Juan, Evangelio de Juan, desde el verso 1. Así nos dice la Escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, es decir, una persona muy importante en la sociedad. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo era un maestro en Israel. Era un hombre muy conocido, un hombre importante. Hoy lo tuviéramos como uno de las voces importantes del país. Un hombre muy inteligente y muy versado. Un hombre con doctorados y maestrías. Y Nicodemo estaba al tanto de todo lo que el Señor hacía. Todo lo que hacía.
y él va de noche. Yo creo que él busca a Jesús de noche porque no quería ser reconocido. Algunos dicen que porque el Señor estaba más desocupado. Puede ser. Pero lo cierto es que va de noche y se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, sabemos que vienes de Dios. No hay duda que vienes de Dios. Y viene la inquietud. Nicodemo quería saber cómo cambiar su vida. Eso es lo que Nicodemo le decía al Señor. ¿Cómo cambio mi vida? Y la respuesta del Señor es, tienes que nacer de nuevo. Se queda perplejo Nicodemo. Nacer de nuevo, ¿cómo es eso? No puedo entrar en el vientre de mi madre. No, Nicodemo. No, no, no. No hablo de ese nacimiento, del nacimiento físico, sino de un nuevo nacimiento espiritual. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entre en ti y Él sea tu guía ahora. Nacer de nuevo, una nueva persona, una nueva criatura. El Señor no trabaja con cosas del pasado de una persona. No, el Señor hace todas las cosas nuevas. He aquí yo hago nueva todas las cosas, dice la palabra. Él hace nuevo todo, todo. No, 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 Cristo rompe con el pasado. Y eso es lo que Él claramente le dice a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Si no, tu pasado te condiciona. Si no, tu pasado, oh sí, tu pasado te va a controlar. Así que tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Este hombre, oh, lo pensó porque él no entendía. El Señor lo explicó. Oh, Nicodemo, oh, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una nueva persona, una nueva criatura. Sí, Timoteo, pero Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Mis hermanos, el día que aceptamos a Cristo como Salvador y Señor, nuestros pecados quedaron clavados en la cruz. Nuestros pecados fueron limpiados por la sangre preciosa de Cristo. Sí, sí, el Señor nos perdonó todo, todo, todo. Nosotros siendo culpables, fuimos declarados inocentes. Nuestro pasado quedó atrás. De ahí la simbología del bautismo. El bautismo es al entrar en el agua, se sepulta el viejo hombre y al salir del agua, el nuevo hombre. Ese es el bautismo, el significado del bautismo. Y eso es lo que el Señor le dice a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. No te digo que tienes que entrar al vientre de tu madre y nacer. No, no, Nicodemo. Tienes que convertirte a Cristo. Tienes que convertirte a Él. Deja atrás tu pasado. Yo hago nueva todas las cosas, pero tienes que nacer de nuevo. Amigo, amiga, si usted se ve acosado o acosada por su pasado, si hay cosas que lo hacen llorar y siente que su pasado está allí, usted necesita nacer de nuevo. Y el único poder que puede causar eso es el poder del Espíritu Santo. Arrepintiéndose de corazón, confesando sus pecados delante del Señor y por fe aceptar a Cristo en el corazón, pidiendo perdón y recibirá la vida eterna. Usted recibirá la vida eterna
justo cuando nazca de nuevo. Agua y del Espíritu. Agua, la palabra de Dios. El Espíritu Santo. Oh sí, eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Y se lo dice a usted también. Me lo dice a mí. Deja atrás tu pasado y nace de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver la vida eterna, no puede gozar de la vida eterna. O en otras palabras, el que no nace de nuevo no va al cielo, sino al infierno. Duro, pero es la verdad. Dios lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.